A finales del siglo XVIII, Francia mantiene un conflicto con el Reino Unido. Napoleón, aún no coronado emperador, mantiene alianzas con otras naciones europeas, entre ellas España, que aporta su considerable armada naval con el objetivo de bloquear el comercio del Reino Unido. Manuel Godoy, secretario de Estado del rey Carlos IV, firma con los representantes de Napoleón y miembros del Directorio francés, el Tratado de San Ildefonso, con el que se sella la alianza franco-española, entre otros asuntos internacionales. La flota española se incorpora a las acciones navales contra el Reino Unido en combinación con la flota francesa. Año 1805. Frente al cabo de Trafalgar se desarrolla la batalla homónima. Barcos franceses y españoles bajo el mando de los almirantes Villeneuve y Gravina, se enfrentan a la poderosa flota británica comandada por el almirante Nelson. Los británicos consiguen derrotar estrepitosamente a la alianza franco-española, obteniendo el pleno dominio del mar para el Reino Unido. En la batalla cae muerto el propio Nelson tras ser herido por los disparos de francotiradores franceses desde el navío Redoutable. En octubre de 1807, Napoleón y el primer ministro español de Carlos IV, Manuel Godoy, firman el Tratado de Fontainebleau, autorizando a las tropas francesas para el paso por España camino de Portugal, y así proceder a la invasión del país vecino, importante aliado del Reino Unido. Las tropas francesas de Napoleón incumplen el Tratado de Fontainebleau y proceden a la ocupación del territorio español. Napoleón retiene a la familia real española en el castillo de Valencey y allí obliga al monarca Carlos IV y su hijo Fernando a abdicar y renunciar a sus derechos dinásticos en favor del propio Napoleón Bonaparte, que no tarda en ceder la corona a su hermano José con el nombre de José I, que será conocido en los niveles populares con el despectivo apelativo de Pepe Botella. El 2 de mayo de 1808, la villa y capital de Madrid se levanta en rebelión contra el invasor francés, produciéndose sangrientos combates contra el ejército galo por toda la ciudad. La represión francesa es inmediata y se producen ejecuciones de civiles por toda la ciudad. El 18 de julio de 1808 tiene lugar la batalla de Bailén en la provincia de Jaén entre tropas españolas comandadas por el general Castaño, que consiguen derrotar en campo abierto al potente ejército de Napoleón.
La victoria de Castaño es un acicate moral para los españoles que ven cómo es posible derrotar al francés. La resistencia por toda España se generaliza. El 30 de noviembre de 1808 tiene lugar en la Sierra de Somosierra, Madrid, la batalla homónima en la que los franceses, bajo el mando directo de Napoleón, logran tomar el importante paso de montaña hacia la capital. Madrid cae pocos días después ante la potencia del ejército galo. Tras unas primeras derrotas militares, los españoles organizan una guerra de guerrillas que hostiga al ejército francés así como sus líneas de suministro e intendencia. Entre 1808 y 1809, la ciudad de Zaragoza es sitiada y sometida a asedio por los franceses. La capital aragonesa resiste con heroísmo al invasor bajo el mando del general Palafox hasta caer finalmente ante el empuje de los ejércitos de Napoleón. El sitio de Cádiz, 1810 a 1812, fue uno de los episodios más destacados de la Guerra de Independencia Española contra las fuerzas napoleónicas. El asedio de los ejércitos franceses es contrarrestado por la flota británica que defiende los suministros de la ciudad y bombardea a los franceses en apoyo de las tropas españolas por tierra. El poder político español se concentra en la ciudad, donde se redacta y aprueba la Constitución Liberal de 1812. El 22 de julio de 1812, tiene lugar la batalla de Salamanca en las colinas de los Arapiles, muy cercanas a la ciudad salmantina. Tropas hispano-británicas derrotan a los ejércitos franceses en un enfrentamiento capital para el devenir de la Guerra de Independencia. La batalla de Vitoria, librada el 21 de junio de 1813, fue un enfrentamiento crucial en la Guerra de Independencia Española y una de las batallas decisivas que precipitaron la retirada final de las fuerzas napoleónicas de España. Tropas hispano-británicas se enfrentan a las tropas francesas en franca retirada del país asestándoles una severa derrota final. Una vez expulsados los franceses de España y finalizada la guerra, Napoleón reconoce a Fernando VII como rey, este es liberado de su cautiverio y regresa al país. Lo hace con un reinado absolutista iniciado con la anulación de la Constitución Liberal de 1812, y la persecución de liberales así como el inicio de la pérdida de las colonias en América. España se sumerge en un profundo atraso que se prolongará por décadas. Año de 1830, Fernando VII reina en España sin descendencia masculina, por lo que procede a abolir la ley sálica que impide reinar a las mujeres, con lo que la infanta Isabel podría reinar como Isabel II. Con la entronización de Isabel II, el hermano de Fernando VII se autoproclama como rey de España con el nombre de Carlos V.
Se inicia así un conflicto entre los partidarios de Carlos, carlistas, y los partidarios de Isabel II y su regente la reina María Cristina, isabelinos liberales. Las diferencias entre ambos bandos no se ciñen al mero hecho dinástico, los carlistas defienden un reino profundamente conservador y tradicionalista en lo político, lo social y lo religioso, además de ser defensores del sistema foral principalmente en Navarra y Vascongadas, amparando así a sus principales aliados y precursores. El 29 de septiembre de 1833 se inicia el conflicto, que se prolongará hasta el 31 de agosto de 1839 con la firma del Convenio de Vergara, en el que las fuerzas carlistas capitulan y deponen las armas ante los liberales. El 23 de julio de 1834 tiene lugar en las playas de Ispaster un desembarco de armas procedente de Inglaterra que permitió a los carlistas mantener el conflicto en las provincias vascongadas. Los carlistas consiguen dominar inicialmente las zonas rurales de Navarra y Vascongadas. Los ejércitos carlistas consiguen cercar la ciudad de Bilbao, donde el ejército isabelino resistió con tenacidad. Las tropas leales a Isabel II desembarcan un suministro de armas y víveres en la costa vizcaína, con los que los sitiados de Bilbao consiguen mejorar sus condiciones y resistencia. Entre el 23 y 24 de diciembre de 1836 tuvo lugar la batalla de Luchana, en la que el general Espartero logró derrotar a las fuerzas carlistas y así levantar el sitio de Bilbao. En el día 14 de agosto de 1839 la captura de la ciudad navarra de Estella por las tropas liberales fue un golpe significativo contra los carlistas en la fase final de la guerra. El Abrazo de Vergara fue un acuerdo firmado el 31 de agosto de 1839 entre el general liberal Baldomero Espartero y el general carlista Rafael Maroto, que puso fin a las hostilidades en el norte de España durante la Primera Guerra Carlista, 1833 a 1840. Este pacto marcó un momento clave en la conclusión de la guerra y fue un símbolo de reconciliación entre los bandos enfrentados, aunque no significó el fin completo del carlismo. La Segunda Guerra Carlista tuvo su escenario principal en Cataluña y otras tierras levantinas, aunque se produjeron también combates en zonas de amplia tradición carlista como Navarra y Vascongadas. Las tropas carlistas, como en la primera de las guerras carlistas, dominan las zonas rurales, con muy escasa presencia y dominio de las zonas más urbanas bajo claro dominio liberal. La acción de más envergadura por parte de los carlistas durante la guerra fue el sitio de Solsona, Lérida, aunque los isabelinos consiguen finalmente romperlo y encarar el conflicto hacia una victoria liberal.
Los carlistas intentan un desembarco de tropas en San Carlos de la Rápita, Tarragona, con buques procedentes de Mallorca con Carlos María Isidro, Carlos VI, y su hermano al mando. Los carlistas pretendían derrotar a los liberales en Cataluña para a continuación avanzar hacia el centro de España y hacer caer el reinado de Isabel II. Los liberales descubren los planes y derrotan a ese ejército carlista haciendo miles de prisioneros, incluyendo a Carlos María Isidro y su hermano. Finalmente el pretendido Carlos VI es liberado y forzado al exilio en Francia y Austria. La Tercera Guerra Carlista, liderada por el pretendiente al trono Carlos VII, se desata tras la caída de Isabel II contra el reinado de Amadeo de Saboya en una época política convulsa que contó con gobiernos liberales así como la proclamación de la Primera República y la restauración borbónica posterior de Alfonso XII. Como en los anteriores conflictos carlistas, la actividad militar se desarrolla principalmente en las zonas rurales de Vascongadas y Navarra, allí donde las tropas carlistas tienen mejor despliegue y apoyo logístico y popular. En 1873 las tropas carlistas logran tomar la ciudad de Estella, estableciendo en ella la capital de los pretendientes de Carlos VII, consiguiendo un punto estratégico de capital importancia de cara a los combates. Durante la Tercera Guerra Carlista, a partir de febrero de 1874, las tropas carlistas del general Nicolás Hoyos someten a un severo asedio a Bilbao, estando a punto de hacer caer la ciudad hacia el bando tradicionalista. Los liberales bilbaínos consiguen a duras penas aguantar el asedio hasta que en mayo de 1874, las tropas liberales comandadas por el general Martínez Campos derrotan a los carlistas en la batalla de Somorrostro y consiguen levantar el sitio sobre la capital vasca. Estella vuelve a caer en manos liberales, lo que sumado a la derrota de Bilbao da lugar a la completa victoria liberal y el fin de esta tercera guerra. Carlos María de los Dolores de Borbón y Austria Este, Carlos VII, se vio obligado al exilio europeo entre Francia, Austria e Italia, desde el que se dedicó a mantener vivo el movimiento carlista hasta su muerte. A pesar de la tercera derrota carlista, el movimiento político tradicionalista permaneció vivo hasta buena parte del siglo XX, incluyendo su participación en el bando franquista durante la Guerra Civil Española de 1936. El 11 de febrero de 1876, el rey Alfonso XII, acompañado del victorioso general Martínez Campos, pasa revista a las tropas en un desfile de la Victoria en Pamplona. Es el fin definitivo de la Tercera Guerra Carlista. Bajo el reinado de Isabel II,
A finales de 1859 el sultán de Marruecos Mohamed IV ordena ataques sobre posiciones españolas en Ceuta. Los ataques llevados a cabo por los marroquíes son prácticamente irrelevantes al carecer de artillería de gran calibre. Sin embargo, provocan la indignación en España y su gobierno. España declara entonces oficialmente la guerra a Marruecos. Las tropas españolas bajo el mando del entonces primer ministro general O'Donnell desembarcan en Tetuán e infringen severas derrotas a las fuerzas marroquíes, consiguiendo tomar la ciudad de Tetuán. Tras la batalla de Badras, España y Marruecos firman un armisticio en el que el sultanato reconoce sus responsabilidades económicas de guerra. España reafirmó sus posesiones africanas y consolidó su posición en el norte de Marruecos. La libertad no puede ser fecunda para los pueblos que tienen la frente manchada de sangre. El revolucionario rebelde José Martí lidera una insurrección contra los españoles, al mando de un ejército de guerrillas conocido como los mambises, que provoca un continuo desgaste del ejército español. El 15 de febrero de 1898, en un claro ejercicio de falsa bandera, los norteamericanos vuelan su propio acorazado Maine, que se encontraba en la bahía de La Habana en visita rutinaria. Mueren más de 2 centenares de marinos americanos. Curiosamente, el capitán del buque Charles Sisby resultó ileso en la explosión. Con este pretexto, Estados Unidos declara la guerra a España. El 3 de julio de 1898, una flota española está amarrada en el puerto de Santiago de Cuba mientras una potente flota americana espera su salida para entablar combate. Finalmente, el almirante Cervera decide salir al mar y la flota es destruida por los buques de Estados Unidos antes de llegar a mar abierto. Casi a la par que la batalla naval de la Bahía de Santiago,
El 22 de junio de 1898, tienen lugar desembarcos de tropas de Estados Unidos alrededor de la ciudad. Los americanos asedian las fortalezas que defienden Santiago con una heroica resistencia española que finalmente desemboca en victoria estadounidense y rendición hispana, casi dándole el broche final a la guerra. El 25 de junio de 1898 tiene lugar el desembarco estadounidense en la bahía de Guánica, Puerto Rico. La invasión de la isla encuentra una débil resistencia y es llevada a cabo en menos de 20 días. La batalla naval de Cavite, mayo de 1898, marca la derrota definitiva de los españoles en Filipinas así como el final de la guerra. Una flotilla española de 5 buques es destruida completamente por una escuadra naval americana frente a la ciudad de Cavite, isla de Luzón. A continuación las tropas americanas desembarcan iniciando la conquista del territorio. La isla de Guam en las Islas Marianas estaba defendida por una minúscula guarnición militar española. A día 20 de mayo de 1898 los españoles allí destacados no eran conocedores de la existente guerra contra Estados Unidos. El acorazado Charleston llegó a la bahía de Agaña y disparó una salva de cañonazos de advertencia. Las autoridades interpretaron la salva como un saludo e incluso acudieron al barco para realizar la recepción. Una vez aclarada la situación real, la guarnición española fue hecha prisionera y la isla ocupada. El 10 de diciembre de 1898 finaliza la guerra con la firma del Tratado de París, en el cual España recibe una ridícula indemnización de $20 millones y cede a los Estados Unidos Cuba, Filipinas, Puerto Rico y Guam. Tras 1898, la cruda realidad no tardó en mostrar las intenciones neocolonialistas de Estados Unidos, deseosos de un pseudo-imperio en clara imitación a las tradicionales potencias europeas.
En Filipinas tuvo lugar la Guerra Filipino-Norteamericana en busca de la independencia real, con más de 250.000 filipinos muertos en una suerte de genocidio contra un país deseoso de su libertad. En Cuba se produjeron también movimientos independentistas contra Estados Unidos, con numerosas revueltas contra gobiernos títeres durante el siglo XX hasta la llegada de Fidel Castro al poder en 1959. En Puerto Rico se produjo una resistencia principalmente cultural a la invasión yanqui, aunque no exenta de acciones de fuerza. Los puertorriqueños se resistieron hasta la actualidad a perder su amplia riqueza cultural, lengua y herencia españolas. En la isla de Guam, los habitantes chamorros también se resistieron al impuesto proceso de aculturación tratando de mantener sus tradiciones y cultura.